te lo han pasado y, bueno, para el parcial no sabes nada. Eso también puede que haya sido el problema del salón, porque como le dije, o sea, sí, claro, yo creo que está bien que compartan pantalla, y usen el programa, pero al comienzo todo era muy rápido, no nos explicaban para qué era el uso de tal actuador o de tal cosa, entonces no entendíamos el por qué se hace esto, ¿entiendes? Pero De ahora acuerdo. como que ya tenemos mayor noción. Muy bien. Ok, Milagros, gracias. Hola Esteban, bueno, estamos ya en la semana 14 y lo que desde el punto de vista de las notas en el laboratorio, hemos extendido hasta el próximo jueves la entrega del quinto informe del laboratorio y lo que este, quiero hacer ahora es reforzar algunos puntos eh, pensando en el examen final, ¿sí? El examen final, en el examen final van a venir dos preguntas, van a ser solo dos enunciados, ¿sí? En un enunciado va a ser un problema con, me parece que es una faja y actuadores neumáticos, y, este, y el segundo enunciado es, si no me equivoco, también con una faja y también actuadores, ¿sí? Entonces, eh, hay una combinación, va a ser una combinación de actuadores, neumáticos y motores, por decirlo, ¿no? Fajas transportadoras. En ambos casos, eh, se va a tener algún tipo de secuencia, ¿no? ¿No? Por lo menos en uno de los dos va a ser clara alguna secuencia de automatización. Y entonces, en ese sentido, quiero reforzar un poco el tema de secuencias. El tema de secuencias, ustedes lo hemos visto durante todos los laboratorios. El tema de secuencias lo hemos visto desde la parte de electroneumática, hemos visto secuencias con 2 cilindros, secuencias con 3 cilindros, lo hemos visto ya en ladder. Eh, Esas mismas secuencias las hemos convertido, por decirlo de alguna manera, al lenguaje ladder y hemos visto secuencias con 2 cilindros, con tres. Entonces, la idea es tener claro eso, ¿no? Si yo tengo un problema de secuencias, poder esquematizarlo. Entonces, en ese sentido, está orientada esta sesión. Voy a empezar eh, mostrando algo que está, un enlace que está en el laboratorio, ahí creo que lo estoy compartiendo, donde dice el lenguaje ladder, secuencias con 2 y 3 cilindros. Quiero chequear en XA1, me parece que esto lo puedes ver en la unidad 4, tú Milagro, que nos estás acompañando. Sí, tú lo tienes en la unidad 4. Lenguaje ladder, secuencias con 2 y 3 cilindros. Allí, allí en principio quiero mostrar un ejercicio, digamos, dice sistema elevador de cajas, 3 cilindros, ladder, ¿sí? Quiero que descarguen eso, por favor. Ese, ese, ese archivo, ese circuito, ese programa en ladder, vino en un examen, en un ciclo anterior. Y voy a abrir, lo descargan, me sigues, por favor. Esta, el problema aquí está pues resuelto, ¿no es cierto? Lo lo que está aquí en la parte inferior, pueden abrirlo ustedes, creo que pueden ustedes abrirlo.
Y el enunciado, en todo caso el problema, oh, perdón, el problema aquí lo voy a ampliar para mostrar primero el esquema, ¿de acuerdo? El esquema es una secuencia. Es importante poder, en muchos casos, traducir un problema en una secuencia. Y entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que caen cajitas, hay 3 cilindros, ¿sí? Las cajas llegan, aquí hay dos sensores, B1 y B2, que detectan las cajas, y una vez que los dos sensores detectan que hay una caja, ¿no es cierto? Detectan que llegó una caja, entonces en ese momento el cilindro 1 que está retraído, todos empiezan retraídos, ¿sí? El cilindro 1 se extiende, se pone como si fuese una barrera, ¿no? Como una compuerta, ¿no? Sube la compuerta para que no caiga otra cajita. Sube la compuerta, inmediatamente el cilindro 2 se extiende para subir la plataforma donde está la caja, para subirla al siguiente nivel, y finalmente el cilindro 3, una vez que llegó, el cilindro 2 se extendió, el cilindro 3 va a empujar la caja para que siga su recorrido, ¿sí? Entonces, esto, si yo quiero, si yo quiero simplificar de qué tipo de problema estamos hablando, esto es una secuencia de 3 cilindros activada por sensor, ¿sí? O sea, los sensores son los que van a hacer que todo se mueva. Si es que los sensores no detectan, no ocurre nada. Y entonces, aquí lo que tenemos es, y bueno, aquí como una particularidad, lo que va a ocurrir es que va a haber una pausa de 3 segundos, ¿sí? Va a haber una pausa de 3 segundos. Es decir, una vez que el cilindro 3 se extiende, ¿no? Después de 3 segundos se va a retraer y todo va a regresar, ¿no? Así está planteado. Podría no ser necesario, pero me parece que se desarrolló esto con el fin de usar temporizadores. Entonces, voy a poner, voy a escribir de nuevo sistema elevador de cajas, ¿sí? Entonces, observen ustedes la secuencia, es importante, ¿sí? En este caso, A, B y C, A es el cilindro 1, B es el cilindro 2, C es el cilindro 3, ¿no? Entonces, A más sube con puerta, B más sube la plataforma, C más empuja. Pasan 3 segundos, C menos, o sea, deja de empujar, B menos baja la plataforma, A menos se abre nuevamente la compuerta para permitir el paso de una siguiente caja. Muy bien, ese es el Profesor, una pregunta. enunciado. Sí, Disculpe. sí, ¿Cuál dime, era A? Esteban, dime. Dime, perdón. ¿A cuál era? Claro, en este caso, A vendría a ser el cilindro 1. Ah, ya, ya. A es el cilindro 1, ¿sí? El cilindro 1 que va a subir la compuerta. Es decir, esto empieza, obviamente fíjense aquí, siempre es importante identificar las entradas y las salidas, ¿sí? Tengo 2 pulsadores, uno que hace el inicio del proceso, otro que termina, porque esto es como un ciclo continuo, un inicio y un pare. El primero es normalmente abierto, el segundo es normalmente cerrado, pulsador. 6 sensores, en este caso cada cilindro tiene 2 sensores, aquí podemos ver, dice B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, ¿no? Que es lo que se ha puesto aquí digamos, se ha respetado lo que está en la imagen, ¿sí? Los sensores tienen esa nomenclatura, por decir, ¿sí? Yo puedo poner, a la etiqueta le puedo poner el nombre que deseo. Y 6 sensores.
Y finalmente, dos sensores más. Fíjense que hay 10 entradas, dos pulsadores, 6 sensores asociados a los cilindros de doble efecto y dos sensores que son los que van a detectar la caja, los que están, B1 y B2 que están en el gráfico. Y hay 6 salidas, porque son válvulas biestables, ¿sí? Válvulas biestables, cada cilindro tiene una electroválvula con 2 accionamientos, por lo tanto son 6 salidas. ¿Sí? ¿Cuál puede ser un buen ejercicio sobre esta base? Un buen ejercicio sería cambiar las válvulas, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si las válvulas son monoestables? Entonces, ese tipo de, para los ejercicios que hay, ese tipo de cambios van a ser convenientes. Yo estoy casi seguro que en el examen, cuando hablen de las electroválvulas, van a ser, creo que todas monoestables, o va a haber alguna combinación. Y entonces, hemos visto ya ejemplos con válvulas monoestables, la diferencia, los cambios son mínimos, tienen que remitirse a la explicación que dimos en su momento. El programa, una vez que quiero hacer el programa con estas secuencias, tiene dos grandes, se puede decir, dos grandes bloques, ¿sí? Y voy a mostrarlo, porque hemos visto varios problemas de secuencias, y esto es para que ustedes lo tengan en cuenta, por lo menos con este enfoque que yo estoy dando, ¿sí? Un primer bloque es todo lo que viene a ser toda esta parte el primer bloque es lo que estoy aquí sombreando, que es toda la parte de la transición de las etapas, ¿no? Es decir, yo entiendo el problema como una secuencia de pasos, ¿no? Como una secuencia de etapas que se ejecutan uno a continuación del otro, ¿no es cierto? Entonces, como se ejecuta uno a continuación de otro, entonces voy a pasar por la etapa 1, etapa 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nuevamente esto se va a ir repitiendo. Son etapas secuenciales, una después de otra, donde cada etapa algo ocurre, ¿sí? Y la segunda parte del programa, ¿no? Y bueno, una particularidad de ese primer bloque es que las instrucciones son similares, ¿sí? Sí, son circuitos de enclavamiento, es secuencial, ¿no? Hay detalles cuando hay temporizadores nada más, pero digamos, con las diferencias de las etiquetas, la estructura de las instrucciones que representan cada una de las etapas, son similares, ¿no? Y hemos visto varios ejemplos al respecto. El segundo bloque, ¿no? A este primer bloque le llamo las instrucciones donde yo identifico la transición entre etapas, ¿no? O las condiciones de activación entre una etapa y otra, ¿de acuerdo? Esas condiciones de activación están dadas por la instrucción que está en paralelo, justamente, ¿no? Bajo qué condición se inicia una etapa, bajo qué condición se inicia una etapa, ¿sí? Y los contactos que están cerrados o negados son los que me dicen cuándo termina una etapa, ¿no? Podemos ver ahí justamente que es secuencial, ¿sí? Cuando empieza 2, termina 1 y así sucesivamente. La segunda parte del programa de secuencias con cilindros, lo que muestra es la activación de las salidas. Yo le llamo así, activación de las salidas. ¿Por qué activación de las salidas? Porque en esas instrucciones, que son también, tienen una forma muy similar, eh, yo voy a activar las salidas, ¿no? Y son esas salidas las que están conectadas con los elementos reales. Ok, entonces, y en ese caso, yo asocio la etapa con una acción, ¿sí? Entonces, como esto es una secuencia, cada etapa está asociada a una sola acción.
aquí pueden haber variantes, pues vamos a luego hacer por ahí alguna variante, ¿sí? Pero dos grandes bloques tiene esta secuencia, que en este caso es de 3 cilindros. Si fuese de 2 cilindros, también va a tener esas dos grandes partes, ¿no? Pueden ustedes remitirse a los ejemplos que yo he compartido. Si tiene 4 cilindros, también va a tener esas dos grandes partes. Lo único que va a variar es que si hay más cilindros, hay más entradas, hay más salidas. El programa, en este caso, si yo lo ejecuto, podemos ver aquí la secuencia, ¿sí? Presioné Start, se activa M0, en este caso M0 representa el ciclo continuo, el proceso, y como hay dos sensores que detectan las cajas, tengo que simular la activación de los sensores. Ahí tengo los sensores, sensor 1, sensor 2, y vemos acá cómo hace la secuencia, ¿no? A más, B más, C más, 3 segundos, C menos, B menos, A menos. ¿Sí? Nuevamente lo doy con los sensores, detectan los sensores y hace el movimiento. Repito, esto se parece mucho al informe de laboratorio 4, donde también es una secuencia con 3 cilindros, cambia solamente el orden de la secuencia. Muy bien, recuerden bien esta parte, la estructura del programa, ¿sí? Digamos, transición de las etapas, activación de las salidas. No todos los problemas de automatización son una secuencia, pero muchos se pueden esquematizar de esa forma. Puede salir más largo, pero puede ser una manera práctica de hacerlo, ¿sí? Cuando yo, digamos, programo la automatización, que tenga 5 líneas más, ¿no? Si alguien me dice, mira, no, mi programa es más corto, y la pregunta que yo haría, pero, ¿y otros lo entienden? Ese es el otro tema, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, tomando este caso, si me dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que cuando, cuando esté subiendo la cajita, ¿de acuerdo? Yo quiero que cuando la cajita esté subiendo, en otras palabras, cuando se está extendiendo el cilindro 2, o cuando justamente se está produciendo el B+, yo quiero que eso lo haga lento, vamos a ponerlo un poco aquí más lento, que lo haga lento, con esto voy a regular ahí la válvula y vamos a verificar que, que eso ocurra. A ver, un momento. Ahí está yendo lento ahora, ¿sí? Está yendo lento. 3 segundos y va a regresar a velocidad normal. Pero me dicen, ¿sabes qué? Cuando suba, yo quiero que vaya lento, pero a su vez que cuando esté subiendo, como podría haber un accidente aquí, quiero que se encienda un LED de aviso, como una pequeña alarma luminosa. Entonces, yo tengo que agregar una salida más, agregarle una salida al PLC, ¿no? Entendiendo que todo se va a automatizar con un PLC, una salida 7, y voy a poner acá, voy a poner una salida que va a ser como un LED de, de, de warning, ¿sí? De advertencia. Un LED de advertencia, ¿de acuerdo? Vamos a poner acá LED de advertencia, que se va a prender, ¿sí? Que se prenda un foquito, ¿sí? Para efectos, ahorita vamos a ir al programa, pero como yo estoy aquí haciendo la simulación, lo que yo tendría que hacer es, si acá tengo mi PLC, yo debería conectar
una salida más del PLC, que le he llamado Q7, perdón, le he llamado Q7, voy a acomodar eso, ahí está, Q7, y eso va a estar asociado, 7 va a estar asociado a un LED, un foquito que quiero que se prenda. Y simplemente lo saco de aquí, sí que quiero mostrar, ¿no? Quiero, como estoy haciendo la simulación, quiero mostrar. Entonces aquí voy a conectar con el foquito, que es asociado a la salida 7, al Q7. Voy a acomodar todo esto que está aquí para poder verlo mientras se ejecute el programa. ¿Ya? Voy a subirlo un poquito. Ahí está. Ahora, ¿qué tengo que hacer en el programa para que se prenda el foco? ¿En qué momento debe prenderse ese foco? Sería mi pregunta. ¿Sí? Hace un momento yo decía, yo deseo que se prenda ese LED de advertencia en el momento que la caja está subiendo. ¿Sí? ¿Sí? Si esta es una secuencia, vamos a mostrar en qué momento de la secuencia debe prenderse ese LED. ¿Qué me dice? En el A más, en el C menos, en el C más, ¿en qué momento? ¿Qué me dices? ¿En qué momento tiene que prenderse el LED? Yo he dicho que debe prenderse, es un LED de advertencia cuando la caja está subiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dices? Si es cuando la caja está subiendo, ¿en qué momento de la secuencia la caja está subiendo? Soy todo oídos. O todo. B más, me dice Esteban. Perfecto. Cuando el cilindro 2 se está extendiendo. Eso es B más en esta secuencia. Y entonces, en simplemente me ubico en mi programa, chequeo, ¿dónde está B más? Digo aquí, dentro, como yo lo manejo por etapas, de acuerdo a esto, B más es en la etapa 2, ¿no? Durante M2, que es B más, en ese momento quiero que se prenda el foco. Entonces, como el foco es una salida, yo digo, voy a activar esa nueva salida, que es la salida 7, en la etapa 2. Simplemente me ubico en la etapa 2, veo justamente que en la etapa 2 se activa el B+, y lo que yo hago es lo siguiente. Voy a decir, también en la etapa 2, también en esa etapa 2, yo voy a activar el LED. También en la etapa 2 voy a activar el LED. Y lo pongo así en paralelo. Con eso lo que estoy diciendo es, en la etapa 2 van a ocurrir dos cosas. Se extiende el cilindro B y se prende la luz de advertencia. ¿De acuerdo? En la etapa 2 van a ocurrir dos cosas, por eso en paralelo activo dos salidas. Profesor, una consulta. Sí, Si pusiera Q7 al costado del Q3, no funcionaría igual porque se prendería primero el LED, ¿no? eh, digamos, si pones el Q7 ahí, digamos, en la misma línea, Sí, no es una instrucción válida. O ok, sea, debe haber solo una sola bobina, digamos. Es ya, como que tienes una fórmula, ¿no? X es igual a, ¿no? Donde X es igual a más B, raíz cuadrada, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está a la derecha viene a ser el resultado. El ya. resultado de todo lo que está a la izquierda. Ok, ¿Sí? profesor, gracias. ¿Ok? Ahora,
Esta es una forma, otra manera, digamos, sería la siguiente, ¿no? Otra manera sería la siguiente. Copio esto y escribo así. Estas son instrucciones equivalentes, ¿sí? M2Q3, M2Q7. O, ¿no? Aquí están como dos instrucciones. O lo pongo en una sola. M2 provoca Q3 y Q7. Se puede escribir de esas dos maneras. De esas dos maneras. Entonces, le parezca a ustedes más, más práctica, cualquiera de las dos, es válida, ¿sí? Entonces, yo lo he escrito así y vamos a verificar, vamos a achicar esto un poquito y verificar que eso se produzca realmente, ¿no? Como el foco está por aquí, el foco está a la derecha, debería prenderse al momento del B+, ¿sí? Me sale un mensaje por lo que está fuera de que, eh, ok. Entonces le doy Start, activo los sensores, ahí vemos B+, aquí está el foquito que se prende en el momento del B+. Pueden ver que se apagó cuando B+ ya no estaba activo, ¿no? Dicho de otra forma, podemos ver que en la etapa 2 se prende el foco. Cuando se desactiva la etapa 2, se apaga el foco. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, me dicen, ¿sabes qué? Este LED no quiero que sea un LED de advertencia, sino este LED me avisa, vamos a cambiar la funcionalidad de ese LED, ¿ya? LED de proceso activo. ¿Qué significa LED de proceso activo? Cuando el proceso está, a ver, LED del proceso, sí, LED del proceso activo. Cuando el proceso está activo, se prende el foquito. ¿Cuándo está activo? Cuando presiono Start. Y se desactiva cuando pongo Stop, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, cambiaría, ¿no? Como el LED es de proceso activo, entonces lo asociaría a M0, porque M0 es la variable que me controla cuando el proceso está activo. Entonces, asocio el LED a M0. Si vemos en la estructura, cuando M0 está activo, presiono Start, se prende M0, significa que está listo el ascensor para moverse, ¿no? Esta plataforma para moverse. Entonces, en este caso podemos ver que presiono Start y aquí observamos que el foco se prende. Y durante toda la automatización, ¿no? Los sensores se activan, se va moviendo esto y que el proceso siga activo, el foco se va a prender, porque así yo lo he determinado. Entonces, ¿qué cosa me permite esta forma de hacer el programa? Tengo dos bloques, como decía inicialmente, bien definidos. Uno donde yo explico, ¿no? Escribo cuál es la secuencia de pasos, cuál es la secuencia de etapas, y una segunda parte donde yo activo las salidas. Entonces, si por ahí me dicen, hay otra salida más, yo, en realidad yo asocio cada etapa con una o más acciones, ¿sí? Yo asocio una etapa con una o más acciones. Puede ocurrir también que hay acciones que se hagan más de una vez. Yo les he mostrado la clase, creo que la clase anterior, ¿qué pasa? ¿Qué pasa
si por ejemplo, un elemento se repite, una secuencia con repeticiones. Me parece que se los he compartido, déjenme ver, ¿no? Lo que llamo secuencia con repeticiones. Voy a agregarlo acá, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Secuencia con repeticiones, secuencia con repeticiones. Secuencia con repeticiones. Un momentito. Acá. Bien, he agregado un archivo que dice secuencia de 3 cilindros con repetición. Lo voy a bajar y lo voy a mostrar. Ok, esta es. Sí, esta es. Voy a hacer la simulación, lo voy a mostrar, ¿sí? Fíjense, también activada por un sensor. A más, B más, C más, 3 segundos, C menos, B menos, C más, C menos, A menos. Entonces, ¿qué pasa aquí? En la secuencia, voy a ampliar. En esta secuencia, ¿no? Yo he modificado el programa anterior y digamos, el cilindro C se extiende y se retrae más de una vez. Es una secuencia más larga, ¿de acuerdo? Una secuencia más larga. Entonces, aquí, la estructura del programa no cambia, debido a que como el cilindro C se extiende y retrae una vez más, las etapas se van a alargar, ya no son 6, ¿no? Ya no es A, B, C, luego C, B, A. Ahora es A, B, C, C, B, C, C, A. Dos más. Se han agregado dos más. Y eso se hace en el programa, básicamente las secuencias. Se incorpora un C más y un C menos. Eso le agrega dos etapas. Ya no son 6, son 8. Y bueno, el fin del ciclo, que es 9 en este caso. Las entradas y salidas no cambian, porque siguen habiendo 3 cilindros. Repito, las entradas y salidas no cambian. Básicamente, le agrego esas dos etapas y en las salidas tengo un pequeño cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en la activación de las salidas, como hay repeticiones, entonces hay repeticiones con C más y con C menos, entonces tengo que decirle, ¿no? Me remito a la estructura y digo, ¿no? ¿En qué momento se da el C más? En dos momentos. En dos momentos. En la etapa 3, M3, y más abajo, en la etapa 6, M6. ¿Ok? Entonces eso lo expreso ahí. Aquí hay que tener en cuenta algo, es importante. Y yendo a la pregunta que me hacía Esteban hace un momento, ¿no? Por ejemplo, sí sería un error y yo hago lo siguiente. Eso sería un error en el programa. Poner la bobina Q5 dos veces. O sea, poner en M3 Q5 y M6 Q5. A pesar que quiero expresar que en esas dos etapas,
ocurre lo mismo. ¿Sí? Esta repetición no se puede dar, ¿no? Si lo hacen ustedes en FluidSync les va a dar un error, ¿no? Tengo esas etiquetas repetidas. Si, este, si se hace un software de programación de PLCs trabajando con un PLC real, posiblemente no te advierta de un error. Pero lo que va a ocurrir es que la primera instrucción, la que está más arriba, la va a ignorar. No le va a hacer caso, solamente va a tomar la última en la que está Q5. Repito, ¿no? Si hay dos bobinas iguales, o te da error, o va a ignorar, va a ignorar la primera. Debido a eso, cuando yo tengo una secuencia con repetición, en otras palabras, cuando la salida se va a activar en dos momentos determinados, ¿no? de mi, de mi secuencia, por eso le estoy llamando una secuencia con repetición, hay que tener en cuenta eso que estoy mostrando. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ok. Ahora lo que quiero, quiero mostrar es lo siguiente, ¿no? Una variante de esto. Una variante de esto. Voy a salir aquí. Disculpe, ¿tiene Sí, ejercicio con motores en las cuales sí, se pueda ver sí, sí. de giros? Ahorita vamos a ver un ejercicio con motores. Ah, ok. Lo que quiero redondear aquí, acá hay un ejemplo que dice secuencia 3 cilindros, start, stop y reset. Y luego secuencia 3 cilindros, start y stop. Para reforzar esto, ¿ya? Voy a abrir la que dice secuencia de 3 cilindros, start, stop. Lo abren, por favor. Y pasa con ese ejemplo, ¿no? Digamos, digamos, esto no representa el problema de las cajitas anterior. He hecho una variante. Esto es una secuencia con 3 cilindros, pero con un detalle. Observen, presten atención aquí ustedes. ¿Qué ocurre aquí? Esto pasó en el examen parcial también. Fíjense que la posición inicial de los cilindros, en este caso, estos actuadores, no es retraído. La posición inicial no es retraído. Y entonces, eh, para mí eso es un dato, ¿no es cierto? Recuerda que en el examen no tienen ustedes que hacer ninguna conexión. Te van a dar un esquema y puede ser que en el esquema aparezca así, ¿no? Es decir, no todos van a, no todos van a empezar retraídos. Dependiendo del proceso, puede ser que el proceso necesita lo que estoy mostrando. A y C podría ser una tranquera, ¿no es cierto? Podría ser que se requiera que esa sea su posición inicial, ¿sí? A nivel del circuito neumático, simplemente se intercambian las mangueras. Repito, ustedes no lo tienen que hacer eso pensando en el examen final. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que si yo escribo la secuencia, cambia cambia la estructura de la secuencia. Porque si empieza con A, no empieza con A más, sino lo escribo como A menos. ¿Por qué? Porque la posición inicial, la condición inicial es A más, B menos, C más. Así empieza la foto inicial, ¿ok? El punto de partida es A más, B menos, C más. Por lo tanto, la secuencia este,
cambia. ¿De acuerdo? Pero el programa no va a variar. La estructura del programa, el programa es prácticamente el mismo. Si ustedes comparan esto con el anterior, van a ver que el programa es el mismo. Obviamente aquí, por la manera como se han hecho las conexiones, fíjense que Y1 ya no es a más, sino a menos, ¿no? Entonces, Y2, en este caso, es lo contrario, ¿no? Eso se refleja aquí en las entradas y las salidas. Eso observan aquí las entradas y las salidas. Q1, Q2, ¿no? Y1, Y2, está respetando esas posiciones iniciales. Más allá de esas diferencias, el programa, la estructura del programa no cambia. Sin embargo, acá un detalle adicional. ¿Qué ocurre, ¿no? Cuando yo presiono stop? Fíjense, yo presiono start, hay un sensor, doy clic y se da la secuencia, ¿no? A menos, B más, C menos, 3 segundos, ¿no? Se mueven los 3 segundos, regresan los 3. Nuevamente, ¿ya? Sensor detecta, ¿no? Se mueven los 3 segundos, regresan los 3. Ahora, yo quiero detener esto, ¿no? Entonces, se activa el sensor, presiono stop, fíjense, estoy presionando stop. Pero he presionado stop, pero se sigue moviendo, ¿por qué? Porque cuando presioné stop no se paró todo, sino que terminó. Repito, ya, mira, pongo start, activo, presiono stop, fíjate, presioné stop, pero continúa, ¿no es cierto? La razón es porque la función del stop en este programa, como en muchas secuencias que hemos visto, lo que, lo que hace es algo así. Al presionar esto le estoy diciendo termina el ciclo, ¿no es cierto? Terminas el ciclo. El stop no detiene, no congela las cosas, sino que el stop significa, por si acaso tienes que terminar, este es el último ciclo que vas a realizar y acá se va a parar todo. ¿Qué pasa si yo tengo una secuencia larga? Una secuencia larga que puede tener repeticiones, o el proceso, por las características, yo necesito que se detenga. O sea, en realidad que la parada es como las típicas paradas de emergencia, donde yo presiono stop, yo quiero que en realidad todo se congele. Entonces yo tengo que cambiar el programa. Y para eso es la versión que dice secuencia 3 cilindros con start, stop y reset. Abren eso, lo descargan y vamos a ver justamente cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Sí? ¿Dónde es que tengo que dónde están los cambios? Pero primero lo explico, ¿sí? En el examen final, de hecho, que les van a pedir que si tienen una secuencia que tenga start, stop y reset. Así que presten mucha atención a esto que estoy explicando. Primero voy a hacer la simulación, ¿de acuerdo? Con esta versión. Pueden hacerlo ustedes, les he dado el programa. Presiono Start. Ahí está el sensor, ¿no? Hace la secuencia, ¿ok? Ahí, ¿no? Se mueven los 3 segundos, regresan los 3. Se mueven los 3 segundos, regresan los 3. Ahora voy a poner stop, fíjense. Mueven los 3, presioné stop. Presioné stop y ahora sí se congeló. Se quedó, los cilindros se quedaron en alguna posición, que no es la posición inicial. Ahora presiono reset y se regresan a su posición inicial. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene este programa modificado? ¿Qué tiene este programa modificado? Tiene un stop
que es algo así como congelado, ¿no es cierto? Entonces pueden observar ahí que según el momento en el que se presiona stop, el, el circuito, se puede decir, se va a quedar a medias, ¿no es cierto? Y en ese caso, esa es una parada de emergencia. Y reset significa voy a resetear las condiciones. ¿Dónde cambia? Dos lugares. Número uno, se va a agregar el pulsador stop o el contacto asociado al stop en todas las líneas, todas las etapas. ¿Sí? Voy a hacer el paralelo, digamos, voy a hacer el comparativo, ¿ya? Entre uno y el otro. Y pueden ustedes observar que en todas las líneas, el que tiene el start, stop, reset, tiene el contacto del stop en todas las líneas. Se le agregó eso, ¿sí? Y en segundo lugar, lo que tiene esta versión modificada, en principio va a ser una entrada más, ¿no? Un pulsador más, ¿sí? Ya no son 9 entradas, ¿no? Los 6 sensores, el sensor que detecta la ficha, 7 y 2 pulsadores, sino adicionalmente un pulsador más, que hace el reset. ¿Y dónde está la función del reset? En la activación de las salidas. En la activación de las salidas. Observen ustedes, permítanme. Fíjense, la activación de las salidas, ¿no? I10 es el pulsador reset. Estoy diciendo que voy a regresar a las posiciones iniciales. ¿Cuáles son las posiciones iniciales? Como empieza el circuito. ¿Y cómo empieza? Con A más, con B menos y con C más. Por lo tanto, yo el cambio que he hecho es decir que, que cuando pulso I10, cuando se activa I10, que es el pulsador reset, se, este, se va a activar C más, en ese momento también se va a activar B menos, y en ese mismo instante se va a activar A más. Por eso lo repito 3 veces en las líneas donde están justo esas salidas. Recuerden ustedes que la salida no la puedo repetir, tiene que estar una sola vez. Entonces aquí lo que estoy diciendo, ¿en qué momento se hace el C más? En dos momentos. Cuando el proceso se está realizando y estoy en la etapa 4, en ese momento se hace C más, o cuando se activa la entrada 10, que es cuando he presionado el pulsador reset. En esos dos momentos se activa el C más. Igual con P menos, igual con A más. ¿Sí? Entonces, de esa manera, con esos dos cambios, agregando una entrada más y, y con ese cambio, estoy adaptando se puede decir, mi plantilla original a una que funciona con start, stop y reset. ¿Sí? ¿Qué cosas recomiendo? Recomiendo modificar algunos ejemplos que ustedes tengan, donde tenga sola una secuencia con start y stop, juega con esto, ¿no? Es decir, agrega, siguiendo esa misma lógica, agregando start, stop, reset, ¿no? Cambiando el orden también ahí de las mangueras, cambiando la posición inicial. Es una buena manera de dominar, se puede decir, una secuencia. Solamente cambiando de biestable a monoestable, cambiando la posición original de los cilindros. Con eso, esa es una buena práctica ya, y agregando start, stop y reset es una buena práctica para comprender la lógica de estas secuencias. Un detalle adicional. No todos los actuadores
de doble efecto son cilindros. Por ejemplo, podría yo tener en vez de C, por ejemplo, aquí tengo un cilindro, yo podría tener un actuador semigiratorio. Acá les estoy mostrando un actuador semigiratorio, ¿sí? Entonces, de empujar, ¿no? O tener un movimiento lineal, aquí no hay un pistón, sino aquí esto va a girar angularmente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Las conexiones son las mismas, ¿sí? Acá la manguerita estaba cruzada, la pongo cruzada, fíjense ustedes. Eh, ¿Qué más? Tengo, tengo las dos etiquetas, que eran C1 aquí y C2 al otro lado, ¿sí? Y tengo, bueno, como en este caso yo estoy haciendo la simulación completa, lo que tengo que hacer es, ojo, en un actuador semigiratorio, no, no se implementa con sensores magnéticos. Repito, el actuador semigiratorio, estas etiquetas generalmente están asociadas al limit switch, ¿sí? Entonces tendría que cambiar yo aquí estos sensores por limit switch. Y voy a agregar aquí precisamente eso para efectos de mostrarlo aquí en la simulación. Pues tengan en cuenta, no se asusten si en el examen no todos son cilindros, ¿sí? Lo importante es el concepto. Un actuador semigiratorio es, es un actuador neumático que trabaja con aire comprimido igual, que tiene dos entradas, tiene dos conexiones de aire. Nada más, eso es suficiente. Entonces aquí, como es un limit switch, tendría que configurarlo ahí como tal. Limit switch, P2 y nada más. Todo lo demás tendría, no cambia, ¿sí? Fíjense ustedes aquí, hago la simulación, se activa el sensor, vamos a, está lento esto, está lenta mi máquina, no me está haciendo caso, a ver. Ahora sí, vamos, ahí está, presiono Start, ahí está, y se da la secuencia. Aquí podemos observar que el cilindro A empieza extendido y este actuador giratorio empieza a la derecha. Ahí vemos el triángulo, ¿sí? Pueden observar ustedes ahí ese triángulo, ¿sí? Empieza, empieza hacia la derecha, ¿no? Pero el programa no ha cambiado nada, el programa sigue siendo exactamente el mismo, ¿sí? Sigue siendo exactamente el mismo. Entonces simplemente vemos ahí la secuencia, ¿sí? El programa sigue siendo exactamente el mismo. Si yo pongo stop, se detiene donde cayó y si pongo reset, vuelve a las posiciones iniciales. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Estamos claros con eso? Vamos a ver ahora un problema con motores, ¿sí? Bien, muy bien. Correcto. Voy a parar aquí y comentarles lo siguiente. Tenemos un enlace que dice lenguaje ladder, fajas, motores y otros. Allí hay varios ejemplos, ¿sí? Varios ejercicios.
Hay uno con el cual yo quiero reforzar el tema de los diagramas de estado. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior yo mostré este problema. Ejercicios PLC clase, vimos el problema de un tanque, ¿de acuerdo? Y con este problema, está grabado, pueden revisar el detalle, lo que hicimos fue un diagrama de estado, ¿de acuerdo? Vimos un diagrama de estado, en el cual el, el, el problema se representaba como una secuencia, y esa secuencia se hacía en un diagrama. Y ese diagrama, esa secuencia está representada por etapas, así como lo acabamos de ver con los cilindros, donde para pasar de una etapa a otra se cumplía alguna condición, no necesariamente solo un sensor, como en el caso de los cilindros, sino alguna condición, un pulsador, un sensor, una combinación de sensores, un temporizador, ¿de acuerdo? Y, y, y luego tenía todo el tema de las salidas y se asociaban las salidas con alguna, digamos, cada etapa con alguna acción que se tenía que tomar. Siguió una secuencia con dos cilindros, como la que estoy mostrando ahorita en pantalla, ¿no? Que la puedo esquematizar con un diagrama de espacio-fase. Yo podría también mostrarla con un diagrama de estados. Fíjense aquí, una secuencia A más, B más, A menos, B menos. Aquí les estoy mostrando cómo sería esa secuencia con un diagrama de estado. Es decir, estoy en la posición inicial, eh, presiono el pulsador, los sensores de inicio, se da el A más, etapa 1, luego el sensor A2 detecta, me voy a la etapa 2 de más, y puedo esquematizarlo como un diagrama de estados. ¿Y por qué digo esto? Porque si me voy al ejemplo que estoy presentando, esto que vimos, ejercicios PLC clase resuelto, esto, mostrando, cuando, cuando muestro este diagrama de estados, tengo todas mis entradas y mis salidas, y si ustedes recuerdan, yo les mostré el programa, que lo hago a continuación, un momentito, quiero recordar esto, lo que tenemos, ahí está, lo que tenemos, aquí está, vamos a mostrarlo, esto lo vimos la clase anterior, ahí está. Si ustedes observan el programa, se parece mucho a la secuencia con dos cilindros o secuencias con tres cilindros. La estructura es muy similar. La estructura es muy similar. Tengo etapas, ¿de acuerdo? Hay condiciones para que se active cada etapa. Y aquí está esquematizado, ¿no es cierto? Cómo se van asociando, ¿no? Cómo se van cumpliendo estas condiciones para activar cada una de las etapas, ¿no? Ese primer bloque son las etapas y el segundo gran bloque es la activación de las salidas. ¿Bajo qué condiciones? De acuerdo al enunciado, se activaban las salidas. Entonces, lo que yo explicaba cuando veíamos esto es que cuando yo hago un diagrama de estados, y cuando yo coloco toda la información ahí, yo puedo traducir ese diagrama de estados en un programa. Voy a mostrar en esa lógica y fíjense ustedes, aquí estamos conectando
¿no? Podemos observar la similitud que hay entre problemas de secuencias con cilindros y problemas de secuencias con otras cosas que no son cilindros. Acá hablamos de tanques, motores y otros. Sin embargo, la estructura de la solución es muy similar, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con eso? Y conectando con el pedido que me hacía Milagros hace un momento, si podemos ver problemas con motores. Una conclusión que puedo llegar aquí es que si yo tengo un problema de secuencias, no interesa si son cilindros, si son motores, si son tanques, si hay válvulas. Si yo esquematizo con un diagrama de estados adecuado, con lo que estoy mostrando ahí, recuerden ustedes que con los cilindros también puedo hacer un diagrama de estados que tenga esa misma pinta, digamos. Este, Puedo tener una misma solución. ¿Ok? En ese sentido, como decía Chino Fujimori, en ese sentido vamos a ver un problema que está aquí que dice problema vagoneta. ¿Ok? Voy a abrirlo, lo tenemos aquí y lo que yo les voy a pedir es lo siguiente. Son 10 y 17. Quiero que se tomen unos 5 minutos para leer el enunciado y para tratar de hacer un diagrama de estados con el enunciado. Recuerden qué cosa es un diagrama de estados, ¿sí? Un diagrama de estados es lo que habíamos hecho ahí. Un diagrama de estados es identificar el problema como una secuencia, partir de un inicio, bautizarlo con etapas, este, esas etapas se activan bajo cierta condición, que puede ser un pulsador, un sensor, un temporizador, y tengo que asociar con cada etapa qué salida se activa o qué salidas se activan. ¿De acuerdo? Entonces son 10 y 18. Vamos a tomarnos 5 minutos para leer el enunciado. Tengan en cuenta en el enunciado, por favor, que donde dice área de mantenimiento, donde dice área de carga y donde dice área de descarga, hay un sensor. Hay un sensor que va a detectar que estoy en esos lugares. ¿Sí? Tengan en cuenta también que esa vagoneta está accionada por un motor. ¿Sí? Entonces, esa vagoneta o ese carrito se activa con un motor. Entonces, son 10 y 19. Les pido se tomen unos 5 minutos a leer el enunciado y luego vamos a resolverlo juntos. ¿De acuerdo? 10 y 19. 5 minutitos, por favor. Yo voy a aprovechar para hacer una llamadita, ¿sí? Mientras ustedes, por favor, leen el enunciado, pero sobre todo, hagan el diagrama de estados. Agarren una hoja, le ponen sus bolitas, sus flechitas y trata de esquematizarlo. Ahorita lo vamos a ver juntos. ¿Ok? 5 minutos, por favor. Por favor, hagan el diagrama de estados. ¿Ah? Eso es lo más importante. Van a ver que del diagrama de estados sale de manera automática el programa.
Hola, hola, ok, continuamos. Pregunta, ¿hicieron su diagrama de estados? ¿Le salió? ¿Qué me dices, Esteban? Profe, lo estoy avanzando. Lo tengo todo apuntado acá por etapas. Ok, ok. Milagros, ¿qué tal tú? Ok, a ver, entonces vamos a eh, esquematizar, ¿sí? Con lo que ustedes han avanzado ya han comprendido este, el enunciado, que es lo difícil, pensando en un examen, ¿no es cierto? Porque me da un problema el tiempo, la presión, los nervios, y entonces cómo hacer un esquema siempre ayuda, ¿ok? Más aún si hay una secuencia, hacer un esquema ayuda. Ayuda a comprender, ayuda a entender qué es lo que pasa. De manera, a ver, explicando esto, tenemos un vagón, un carrito que va a tener movimientos hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Cuando va hacia la derecha, llega al punto, en este caso para el gráfico es en el medio, llega al área de carga y un sensor que detecta. En ese momento se detiene el carrito y se va a abrir una válvula que va a permitir que cargue ese carrito por unos 10 segundos. ¿Sí? Pasado ese tiempo, el carrito sigue avanzando hasta que un sensor detecta que llegó al área de descarga. En ese momento se detiene el carrito, se abre una válvula, otra válvula de descarga, y por un tiempo determinado, ¿no? Que son 10 segundos, ¿no? 30 segundos, 10 segundos. Una vez que hace eso, regresa el carrito, se dirige en sentido hacia la izquierda, hay un sensor que detecta que llegó al área de mantenimiento. Se detiene ahí por un tiempo de un minuto. Una vez que termina en ese lugar, después de estar un minuto, nuevamente vuelve a salir. Entonces yo puedo identificar que hay una secuencia de pasos. ¿Sí? Muy bien. Yo tengo entradas y salidas. ¿Sí? Esto está incompleto. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es vamos a abrir, más abajo dice, problema vagoneta resuelto, 2020.
Pueden abrir ese, este, en en este archivo que dice problema vagoneta resuelto, yo he hecho un pequeño cambio en los tiempos, ¿ya? En vez de 30 segundos para que se abre la válvula de carga y 10 segundos la de descarga, ese es el único cambio que tiene, ¿no? Que dice 10 y 5. Pero son tiempos, ¿sí? Voy a mostrar las entradas y las salidas. Es muy importante identificar entradas y salidas. Eso me ayuda a que luego trasladar esa información hacia, este, hacia el programa. Tengo dos pulsadores, uno de inicio y uno de par, tres sensores que me dicen en qué lugar me encuentro. Eh, Luego tengo las salidas. Las etiquetas de las entradas yo le puedo poner el nombre que deseo, ¿sí? En este caso le he puesto con la letra E. Las salidas, las salidas son el LED. Hay un LED que es como una luz, una lucecita, que me avisa que el proceso está activo, ¿no? Durante todo el ciclo de la vagoneta, desde que presiono Start, ese LED se debe prender, ¿de acuerdo? Y durante todo el recorrido va a estar activo, ¿no? Cuando presiono stop, ese LED debería apagarse. Luego, la vagoneta es accionada por un motor, ¿sí? Aquí yo no estoy viendo ninguna conexión, ¿no? Como tiene dos movimientos, este, va a ser un motor que tiene dos accionamientos, ¿no? Para cada, ¿no? Un motor gira. Básicamente, ¿qué hace un motor? Girar. Entonces, para que gire en un sentido, tengo una salida. Para que gire en el otro sentido, va a haber otra salida. Haciendo la analogía con un cilindro neumático, ¿de acuerdo? Con una válvula biestable. Para que vaya hacia un lado, ¿no? Para que se extienda, activo un accionamiento. Para que regrese, la otra. Entonces, con las diferencias que tiene un motor, dos salidas para el motor, ¿sí? Y tengo dos válvulas, una de carga y una de descarga. ¿Estamos? Esas son las salidas. Tengo temporizadores también, tres temporizadores. A continuación, fíjense ustedes el diagrama de estados. Ahí está el diagrama de estados. Eh, ¿Qué dice este diagrama de estados? Este diagrama de estados está reflejando el proceso. A ver, vamos a hacer el paralelo con el fin de mostrar este diagrama de estados. Permítanme acomodar las cosas para poder comprenderlo bien, o aún mejor. Observen aquí, ¿sí? Estoy en un inicio, etapa cero, ¿no? Primero vamos a ver los rectángulos, ¿de acuerdo? Estoy en un inicio, etapa cero. Espera un ratito, voy a cerrar aquí. Ya. Inicio, etapa cero. Luego, la vagoneta se va a la derecha. Etapa 1, cuando hace el movimiento hacia la derecha. ¿De acuerdo? Etapa 2, cuando llega a ese punto el área de carga, ahí cuando empieza a cargar. Cargando. Etapa 2, vamos a llamarlo. ¿Sí? Luego, la vagoneta vuelve a irse a la derecha. A eso lo vamos a llamar etapa 3, ¿no? El primer movimiento a la derecha es cuando me voy hacia el área de carga, ¿no? A la derecha hacia el área de carga. El segundo movimiento a la derecha es hacia el área de descarga, ¿sí? En dos momentos, etapa 3. Llega al área de descarga, va a descargar, descargando, etapa 4, ¿sí? Termina de descargar, se va a la izquierda, esa es la etapa 5, movimiento a la izquierda. Fíjense que estoy traduciendo el problema, que es una secuencia, y lo esquematizo. ¿Sí? Lo esquematizo.
Me voy a la izquierda. ¿Cuándo termina eso de irse a la izquierda? Cuando llega al área de mantenimiento. Aquí en esta flechita, en esta flecha que va de M5 a M6, falta, ¿no? Hay una omisión, falta poner sensor área de mantenimiento, ¿ya? Ustedes lo completan, ¿no? Ténganlo en cuenta. Esa flechita ahí es el sensor área de mantenimiento. Entonces, después M5. M6 es justamente el momento de la inspección, ¿no? Se supone que ahí, como dice el enunciado, va al área de mantenimiento para una inspección de la vagoneta, ¿sí? El momento es la inspección. Y luego de la inspección, terminada la inspección, se repite el ciclo. ¿Qué significa se repite el ciclo? Se va a la derecha, carga, etapa 2, vuelve a irse a la derecha, etapa 3, descarga, etapa 4, se va a la izquierda, etapa 5, se realiza la inspección, etapa 6, y vuelve a repetir el ciclo. Y vuelve a repetir el ciclo. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí con el diagrama de estados? ¿Alguna duda? ¿Están de acuerdo que ese diagrama de estados refleja eso? Pueden haber algunas diferencias con lo que ustedes estén preparando, pero recuerden, usen esta herramienta para problemas de secuencias. Es muy útil. Yo les voy a, luego, hay un examen final del ciclo pasado que está ahí compartido, donde les recomiendo utilizar esto para resolver. Muy bien. ¿Qué más? Tiene un diagrama de estados. Bueno, un diagrama de estados tiene flechitas, ¿no? Que viene a ser la transición entre las etapas, ¿de acuerdo? Esa transición entre las etapas, les tengo que indicar cuándo se da, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo paso a la etapa 1? Cuando presiono el pulsador Start, ¿sí? Cuando termina la etapa 1, o sea, cuando dejo de irme a la derecha, cuando llego al área de carga, o sea, ¿quién lo determina? El sensor del área de carga. Ahí está. Sensor área de carga es el que me transita a la siguiente etapa. ¿Cuándo termina la etapa de cargar? El tiempo, ¿no? 10 segundos. Después de 10 segundos, termina la etapa. Fíjense ustedes, las etapas, ¿no? Esa transición se activan por un pulsador, por un sensor, por un temporizador. Sí, me escriben algo por ahí. El sensor del área de mantenimiento estaría con el start. El sensor de... sí, sí, Milagros. Sí, claro, aquí se está como que se está asumiendo, ¿no? Si quiero ser estricto, tendría que decir el inicio es con start y también estando en el área de mantenimiento. Es correcto, es correcto. Ahora, eh, fíjense, etapa cargó, luego se está yendo a la derecha. ¿Cuándo termina la etapa de irse a la derecha nuevamente? Cuando llego al área de descarga, sensor área de descarga. Descargo. ¿Cuándo termina esa etapa? Tiempo. ¿Sí? Me voy a la izquierda. ¿Cuándo termina esa etapa? Sensor, acá le falta, sensor área de mantenimiento. Ese es el que determina que me paso a la etapa 6. ¿Y cuándo termina la etapa 6? ¿Cuándo termina la inspección? Tiempo. Nuevamente, esta transición es pulsador o sensor o temporizador o una combinación entre ellos, ¿sí? El inicio, que son condiciones iniciales, bien lo menciona Milagro, que se podría considerar ahí también, tengo que estar en el área de mantenimiento para empezar, digamos, ¿no? ¿No? Como que el inicio. Muy bien. Ahora, ¿cómo traduzco?
Perdón, ¿qué más? ¿Qué más? Adicionalmente, las entradas y salidas. Fíjense las entradas, ¿sí? Start, sensor de área de carga, sensor de área de descarga, sensor de área de mantenimiento, temporizadores. Ahora, las salidas. ¿En qué momento se activan las salidas? Algo que no he puesto aquí es cuando se presiona stop. Cuando se presiona stop, todo se detiene. ¿Sí? Si quiero ser estricto, tendría que hacer lo siguiente, ¿no? Poner aquí otra flechita, por ejemplo, de M1, poner una flechita que se vaya por la izquierda y diga, ¿no? Stop. Entonces cuando presiono stop, se va al inicio. En M2 también, ¿no? Agarrar otra flechita, ¿no? Una flechita acá por el costado, digamos que diga, ¿no? Stop, se va a inicio, ¿no? Igual de M3, stop, y poner desde M1, desde M2, desde M3, desde M4, M5 y M6, es decir, una flecha que diga, ¿no? Cuando presiono stop me voy al inicio. Para no recargarlo no lo he puesto, pero en estricto, si yo quiero mostrar todo, debería ponerlo. Yo evito ponerlo porque es más limpio el diagrama de estados y simplemente pongo la anotación que cuando se presiona stop me voy al inicio, ¿no? Eso es, lo debo tener en cuenta nada más. Pero, ¿qué pasa con las salidas? ¿No es cierto? ¿Qué pasa con las salidas? Efectivamente, cuando que viene a ser la activación de las salidas. ¿Qué pasa en la etapa 1? Me voy a la derecha, ¿sí? Entonces, en la etapa 1 está el movimiento a la derecha, ¿no? Movimiento de la vagoneta a la derecha. Debo tenerlo en cuenta. Esa es la salida, movimiento a la derecha. En la etapa 2 se activa la válvula 1. Ahí estoy poniendo válvula 1. ¿Sí? ¿Qué pasa en la etapa 3? Nuevamente el movimiento a la derecha. Entonces estoy escribiendo qué salida se activa con cada uno de estos elementos. ¿Sí? Movimiento a la derecha, válvula 1, etapa 3, movimiento a la derecha, descarga es válvula 3, luego es movimiento a la izquierda. En la inspección no se menciona que haga algo en particular, ¿sí? Y algo adicional que podríamos poner en todos los casos es el LED de proceso activo, ¿no? Podríamos poner, agregar aquí, LED, ¿no? En todas las etapas el LED está prendido. LED en la etapa 2, 3, 4, 5 y 6. Podríamos poner ahí el LED está activado, ¿no es cierto? Menos en la etapa 0, ahí el LED no está activado porque el proceso no está activo. Una vez que yo completo el diagrama de estados, ¿correcto? Aquí, acá hay una explicación bastante detallada del programa, ¿ok? Yo lo que voy a hacer en este momento es, voy a saltarme esa explicación, ustedes van a entrar, van a mirar ese documento con mayor detalle y quiero mostrarte yo justamente el programa para, para ver la solución. ¿Ok? Entonces, permíteme conjugar el diagrama de estados. Aquí, ahí está. Eh, Conjugarlo con las entradas y las salidas. Voy a achicarlo un poquito. Yo creo que ahí se puede ver. Creo que lo tenemos. Ahí está. A ver, vamos a acomodarlo bonito. Ya está. Y el programa que soluciona esto. A ver, permítame un segundo. Voy a acomodar esto. Voy a achicarlo un poco. Profesor, una consulta. Esos movimientos Sí, a la derecha y a la izquierda, ahí estarían haciéndose el uso de motores, ¿no? exactamente. Exactamente. Eh, para efectos del programa, simplemente se activa una salida. Cuando se activa una salida,
la salida puede estar activando un cilindro o puede estar activando un motor. El programa, digamos, el lenguaje él no sabe, simplemente para el programa él activa salidas, activa o desactiva. ¿Qué cosa hay detrás de esa salida? Puede ser un motor, puede ser una válvula solenoide, puede ser un LED, ¿de acuerdo? Entonces, para efectos del programa, en realidad quiero mostrarles que grandes diferencias no hay. Lo importante es esquematizar el problema de automatización. Pero sí, efectivamente, con la vagoneta es un motor, ¿sí? Ahorita en un momento lo vamos a ver en FluidSync, pero quiero que observen ustedes la estructura aquí de la solución. En este caso, lo he hecho con set reset, ¿ok? Con instrucciones set reset. Tiene tres partes. Ojo, en este documento que yo les he alcanzado está bien detallado, ¿sí? Se los dejo para que ustedes ya lo lean en detalle. Yo les voy a explicar, les voy a dar la explicación general y, digamos, mi recomendación es mirar en detalle y, ¿qué más? Y tratar de resolver otros problemas similares que yo les he compartido siguiendo esta, por decir, metodología, ¿no? Que es, tengo un problema, yo identifico que ese problema lo puedo resolver como una secuencia, identifico entradas y salidas, hago mi diagrama de estados, en mi diagrama de estados anoto todo lo que ocurre para hacer la transición entre las etapas, y del diagrama con las entradas y salidas escribo el programa. ¿Cómo es que se ha escrito el programa? Observen, ¿sí? Una primera línea que se llama inicialización. ¿Okay? Acá lo voy a escribir. Aquí lo voy a escribir. Primero, inicialización. ¿Okay? Eso es lo primero, inicialización. ¿Dónde estoy? Ya. Esa primera línea. Fíjense ustedes, ¿cómo se ha escrito esa línea? Como estoy estoy ejecutando por primera vez, todas las etapas, digamos, están en cero, por decir, y activo la etapa de inicio. Este L significa set, ¿no? O activar. Luego, revisando el diagrama, voy escribiendo las instrucciones. Fíjense ustedes. ¿Cómo se activa la etapa 1? Estando en la etapa 0 y presionando Start. Ahí está la instrucción, ¿no? Etapa 0 y Start, etapa 1. Se va para irse a la derecha. Activo etapa 1, desactivo etapa 0. ¿Cómo paso de 1 a 2? El sensor del área de carga. Estando en la etapa 1, se activa el sensor del área de carga. Eso activa la etapa 2 y desactiva la etapa 1. ¿Cómo voy de la etapa 2 a la etapa 3? Fíjense el diagrama de estados. Un temporizador de 10 segundos. Y eso lo expreso aquí en dos líneas. Estando en la etapa 2, activo el temporizador y cuando el temporizador llegue a los 10 segundos, se activa la etapa 3. ¿Cómo voy a la etapa 4? Es otro temporizador de 5 segundos. Perdón, no. Perdón, de la etapa 3 a la etapa 4 llegó al área de descarga. Sensor del área de descarga. Etapa 3, sensor del área de descarga, activa la etapa 4. Luego, la etapa 4 es otro temporizador de 5 segundos, para irme a la etapa 5, que es irme a la izquierda. Cuando termina la etapa 5 con el sensor del área de mantenimiento, vean ustedes, etapa 5, sensor área de mantenimiento, voy a la etapa 6, que es la inspección, y cuando termina la inspección, por un tiempo. Ahí está el temporizador de 60 segundos. ¿Y qué pasa allí? De las 6 me voy a 1. Fíjense bien el diagrama, de M6 me voy a M1. Eso se puede ver acá. De M6 me voy a M1. Agrego la instrucción stop. ¿Qué hace el stop?
regresa todo al inicio. El stop activa el inicio y todo, digamos, todo como que hago que termine, se apaga el resto. Ese es el primer bloque, ¿no es cierto? Inicialización, la primera línea es inicialización. El segundo bloque viene a ser lo que yo le llamo transición entre etapas, ¿no es cierto? Transición entre etapa y etapa. La parte 3 viene a ser la activación de las salidas. Si vemos la última parte, el último bloque, es la activación de las salidas. Y si ustedes observan con detalle, van a ver que se parece mucho al programa de la secuencia con 3 cilindros, ¿no? La activación de las salidas. ¿Cuándo se activan las salidas? Voy a mi diagrama y puedo observar, ¿no? En la etapa 1, movimiento a la derecha. Podemos ver acá, en la etapa 1, se va movimiento a la derecha cuando está yendo hacia el área de carga. Se activa la salida de irme a la derecha. Eso también se repite en la etapa 3. En la etapa 3 también la vagoneta se va a la derecha. Entonces el movimiento a la derecha, o esa salida, se activa en la etapa 1 y 3. ¿Cuándo la vagoneta se va a la izquierda? En la etapa 5. En la etapa 5 se va a la izquierda. ¿Sí? ¿Cuándo se carga? ¿Cuándo se activa la válvula 1 de carga? Esa es la salida A03. Pueden ver ustedes ahí en la tablita, A03. Eso es en la etapa 2. En la etapa 2 se activa la salida A03, que es la válvula de carga, o la válvula 1. En la etapa 4 es la de descarga. Finalmente, cuando se activa el LED, cuando no me encuentro en el inicio, ¿no? O sea, es decir, no estoy en la etapa 0, o sea, en 1, en 2, 3, 4, 5, 6, se activa ese LED. Ahí está el programa. Es un problema con motores, pero ustedes pueden observar que la estructura es similar porque es una secuencia. Se puede generalizar. Para cerrar este tema, ¿ok? Yo les pido a ustedes que miren la explicación con más detalle. Aquí está más detallado si te quedó alguna duda, ¿no? Dice aquí, el programa tiene 3 partes: inicialización, programar la secuencia de estados o etapas, activación de las salidas. Y está explicando con detalle cómo es eso, ¿ok? En el enlace hay, y me parece que lo tenemos, me parece que no está aquí en este problema de la vagoneta. Así está. Pueden ustedes abrir el archivo que dice, ¿dónde estás? Problema vagoneta. Ah, no está aquí. Voy a adjuntar el siguiente archivo, ¿ya? Voy a adjuntar, Milagros, tú lo tienes en la unidad 4 por si acaso, ¿sí? Voy a adjuntar el archivo con el mismo problema de la vagoneta resuelto en FluidSim. El mismo problema de la vagoneta resuelto en FluidSim. ¿Qué estoy haciendo acá? Acá te voy a mostrar. Exámenes. Aquí está. Ok, he agregado un archivo. Creo que ya estaba. Parece que ya está. No, sí, ya estaba. Dice, ladder problema vagoneta. Sí, en realidad lo he agregado, lo he duplicado. Voy a borrar para no generar confusión. Ok, me voy a ir al FluidSync y voy a abrir ese archivo, ¿de acuerdo?
ustedes, aquí está, digamos, en panorama, la solución con simulación, ¿correcto? En este caso, debido a que en FluidSim yo no tengo set reset, repito, debido a que en FluidSim no tengo set reset, se hace con enclavamientos. Si ustedes observan el programa, se parece mucho a una secuencia de cilindros, lo que habíamos visto al inicio de la clase. Pueden observar que las etapas se controlan con enclavamientos. Aquí el stop detiene todo. Podemos ver que en el caso de la etapa 1, tiene como un paralelo más, porque justamente de la etapa 6 me voy a la etapa 1, ¿no? Entonces, por eso hay una condición adicional para activar la etapa 1. Se activa como que en dos momentos, ¿no? Cuando presiono el pulsador, después me voy a la etapa 1, o cuando vengo de la etapa 6. De la etapa 6, cuando termine la etapa 6, empieza la etapa 1. Por eso figura así. Todo lo demás es algo ya conocido. Lo pueden ver del programa que está ya resuelto, el enlace que está en el documento que les he adjuntado. Y en todo caso, lo que voy a hacer aquí es mostrar la simulación, ¿no? Cómo yo simulo la vagoneta con un motor, ¿no? Lo he hecho aquí están ya las conexiones hechas de un motor que va en dos direcciones. Tiene dos giros, un giro a la derecha, un movimiento a la derecha, un movimiento a la izquierda. Ya las conexiones están hechas. Eso no hay que hacerlo, digamos, en un hipotético examen, ¿sí? ¿Dónde están las válvulas y dónde está el LED? Bueno, las válvulas y el LED están, digamos, representadas. No son válvulas solenoide, sino simplemente son válvulas que yo los saco de actuadores eléctricos, ¿sí? Ahí tengo motor y tengo válvula solenoide, ¿ok? Entonces ahí aparece la válvula 1, ahí aparece la válvula 3, que están en el enunciado del problema, y el LED, ¿de acuerdo? Entonces, mostrando aquí la simulación panorámica primero, voy a hacerlo, ¿ya? Mire, presiono play, pueden ver ustedes ahí, estoy en la etapa 0, al inicio, me encuentro en la etapa 0, presiono start, fíjense ustedes, presiono start, me voy a la etapa 1, en la etapa 1 la vagoneta se está yendo a la derecha, ahí está el motor se prendió, se está yendo a la derecha, la salida respectiva, se prendió el LED del proceso activo. Luego, cuando llega al área de carga, al medio, el sensor del área de carga, que es B2, podemos ver, el sensor del área de carga es este B2, va a hacer que pase a la etapa 2, ¿sí? Ahí vemos, estoy en la etapa 2, se detiene la vagoneta, van a pasar 10 segundos, termina de cargar, se abre la válvula 1, termina de cargar, y automáticamente después de cargar se va a la etapa 3. En la etapa 3 nuevamente se prende el motor de la vagoneta y se dirige nuevamente a la derecha, ¿sí? Se está dirigiendo a la derecha, se está activando la etapa 3 y hasta que llega al área de descarga. En el área de descarga se va a activar el sensor B3 y vamos a pasar de la etapa 3 a la etapa 4, ¿no? Que es el momento de descarga. En ese momento se va a activar la válvula 3. Fíjense ustedes. Van a ser 5 segundos, es rápido. ¿Sí? La válvula 3, etapa 4, 5 segundos, y termina esos 5 segundos, se cierra la válvula 3 y nuevamente se prende el motor para irse a la izquierda. Etapa 5. ¿Sí? Y el motor se va a la izquierda, se está activando la salida correspondiente, y una vez que llega al área de mantenimiento, me voy a la etapa 6. Esa es la etapa de inspección, ¿sí? Son 60 segundos, me parece que yo he reducido el tiempo
Y luego que está a los 60 segundos, el proceso sigue activo, y una vez que termina eso, nuevamente se va a repetir el ciclo y empieza en M1. Y el motor se va a la derecha, llega al área de carga, mientras está cargando se abre la válvula 1 durante 10 segundos, termina el área de carga, el motor está apagado, termina el área de carga, el motor se mueve, llega al área de descarga, el motor se detiene, en el área de carga se abre la válvula 3, descarga por 5 segundos y el motor nuevamente se prende para irse al lado y así sucesivamente. Entonces, desde el punto de vista del programa, el programa tiene la misma estructura, una secuencia, ¿ok? Cambian obviamente las condiciones, es otro tipo de automatización, aquí no hay cilindros, pero lo rescatable es que es una secuencia, diagrama espacio-fase, esquematizo bien y paso al programa. Muy bien, con esto terminamos la sesión de hoy. Espero que revisen por favor esto. Si es que tienen alguna duda, revisen el programa y traten de resolver, ir practicando, resolviendo el examen final del ciclo pasado. Ahí he puesto un enlace, donde este problema 1, por ejemplo, que está en el examen final del ciclo pasado, se puede resolver con una secuencia, donde el problema número 2 se podría también hacer con una o dos secuencias. Traten de resolver, ahí hay 3 problemas. Y acá el problema 3 de ese examen también se puede resolver con una secuencia larga, con repeticiones. Entonces, practiquen por favor, ¿sí? La próxima semana vamos a resolver estos 3 problemas de automatización. Y con eso vamos a cerrar la semana 15 y vamos a estar listos para el examen. ¿Ok? Entonces, nos quedamos aquí. Gracias por acompañarme. Esteban, el jueves se entrega el laboratorio, este próximo jueves. Y nada, nos vemos la próxima semana, ¿sí? Profesor, Ahora, sí, disculpe, lo que pasa es que muchos compañeros me estaban pidiendo los videos de sus laboratorios. No sé si este podría subirlo a YouTube. Creo que, claro, un video lo subió para mandarles el link. sí, voy a bajar el video y se los comparto, ¿sí? Y de la semana pasada también, ¿no? Sí, por favor, muchas gracias. Ok, muy bien, nos quedamos aquí. Gracias a ustedes, nos quedamos aquí, nos vemos la próxima semana. Gracias.